Hola a todos, les doy la bienvenida a mi canal. Este es el tercer video, terminando ya de leer La carta robada. Les voy a dejar también un cuarto video en donde hablamos de la biografía del autor de La carta robada, es decir, Edgar Allan Poe. Bueno, ¿qué más decirles? Que se suscriban, que le den me gusta, que le den compartir, comentar. Ustedes saben que me van a hacer crecer muchísimo en esta plataforma gracias a esos simples pasitos. Bueno, empecemos. Cuando se fue, mi amigo comenzó a explicar. La policía parisina, dijo, es muy capaz. Son perseverantes, ingeniosos, perspicaces y completamente versados en el conocimiento de lo que sus deberes parecen requerir. De esta manera, cuando G nos detalló su modo de buscar en las dependencias del Hotel de D, sentí entera confianza en que había hecho una investigación satisfactoria hasta donde se extienden sus labores. ¿Hasta dónde se extienden sus labores? Sí, dijo Dupin. Las medidas adoptadas no fueron solamente las mejores de su clase, sino que fueron llevadas a cabo con la más absoluta perfección. Si la carta hubiera sido depositada dentro de la extensión de su búsqueda, estos compañeros, incuestionablemente, la hubieran encontrado. Yo simplemente me reí, pero él parecía completamente serio en todo lo que decía. Las medidas, entonces, continuó, eran buenas en su clase y bien ejecutadas. Su defecto consistía en ser inaplicables para el caso y para el hombre. Cierto grupo de recursos altamente ingeniosos son, con el prefecto, una suerte de lecho de Procusto, al cual él forzosamente adapta sus planes, pero él perpetuamente se equivoca en ser demasiado profundo o demasiado superficial para el asunto en cuestión. Y muchos escolares son mejores razonadores que él. Conozco uno de 8 años de edad cuyo éxito para adivinar en el juego de pares e impares atrajo admiración universal. El juego es simple y se juega con bolitas. Uno de los jugadores sostiene en su mano un número de estas bolas y le pregunta al otro si ese número es par o impar. Si la apuesta es correcta, el adivinador gana una. Si es incorrecta, pierde una. El chico a quien aludo ganó todas las bolitas de la escuela. Por supuesto, él tenía cierto principio de adivinación, y este consistía en la simple observación y medición de la astucia de sus oponentes. Por ejemplo, su oponente es un simplón notorio, y teniendo sus manos cerradas, pregunta, ¿son pares o impares? Nuestro escolar replica, impares, y pierde. Pero en la segunda prueba él gana, porque se dice a sí mismo, el simplón tuvo pares en la primera rueda. Y su cantidad de perspicacia es suficiente como para hacerlo tener impares en la segunda. Yo, por lo tanto, arriesgaré impares. Él arriesga impares y gana. Ahora bien, con un simplón un grado superior al primero, él razonaría de este modo. Este compañero halla que en la primera instancia yo arriesgué en pares y en la segunda se propondrá, según su primer impulso, una simple variación de par a impar, como hizo el primer simplón. Pero un segundo pensamiento le sugerirá que esta variación es demasiado simple y finalmente decidirá ponerlas pares como antes. Yo, por lo tanto, arriesgaré pares. Él arriesga pares y gana. Ahora bien, este modo de razonar en el escolar, a quien sus compañeros llaman afortunado, ¿qué es en un último análisis? Es simplemente, dije, una identificación del intelecto del razonador con el de su oponente. Eso es, dijo Dupin, y preguntándole al chico por qué medios él efectuaba esa cabal identificación en la que consistía su éxito, recibí la siguiente respuesta. Cuando deseas saber qué tan inteligente, o qué tan estúpido, o qué tan bueno, o qué tan malvado es alguien, o cuáles son sus pensamientos en ese momento, adapto la expresión de mi cara.
lo más exactamente posible, de acuerdo a la expresión de la suya, y luego espero para ver qué pensamientos emergen de mi mente o mi corazón, como para equipararse o corresponderse con esa expresión. Esta respuesta del escolar está hecha por el piso toda la profundidad espuria que ha sido atribuida a Roquefort, a La Bouvier, a Maquiavelo y a Campanella. Y la identificación, dije, del intelecto del razonador con la de su oponente depende, si te comprendo bien, de la exactitud con que es medido el intelecto del oponente. Para su valor práctico, depende de esto, replicó Dupin. Y el prefecto y su cohorte fallan muy frecuentemente. Primero, en descuidar la identificación. Y en segundo lugar, en medir erróneamente, o mejor, no medir en absoluto el intelecto con el cual están involucrados. Consideran solo sus propias ideas ingenuas y al buscar algo escondido advierten solamente los modos en los que ellos lo hubieran escondido. En esto están en lo cierto. Su propio ingenio es fehacientemente representativo del de la masa, pero cuando la perspicacia del criminal es diversa en su carácter respecto de la suya propia, el criminal los burla, por supuesto. Esto pasa siempre cuando está por encima de la suya y usualmente cuando está por debajo. No tienen variación de principios en sus investigaciones. En el mejor caso, cuando están urgidos por una emergencia inusual, por una recompensa extraordinaria, extienden o exageran sus viejos modos de práctica, sin tocar sus principios. En este caso de, por ejemplo, ¿qué se hizo para variar el principio de acción? ¿Qué es todo ese sondear y probar y hacer sonar y escuadriñar con el microscopio y dividir la superficie del edificio en pulgadas cuadradas registradas? ¿Qué es todo eso sino la exageración de la aplicación de un principio o de un cuerpo de principios de búsqueda, los cuales están basados en un cuerpo de nociones que consideran el ingenio humano, a los cuales el prefecto, en la larga rutina de su deber, ha sido acostumbrado? ¿No ves que se propuso que todos los hombres procedieran a ocultar una carta? No exactamente en un agujero taladrado en la pata de una silla, pero al menos en algún agujero o rincón apartado sugerido por él mismo. Tenor de pensamiento que llevaría a un hombre a esconder una carta en un agujero taladrado en la pata de una silla. ¿Y no ves también que tales escondrijos recherche, rebuscados del francés, para un conocimiento son adaptados solamente para las ocasiones ordinarias y serían adoptados solamente por intelectos ordinarios? ¿Por qué en todos los casos de ocultamiento la disposición del artículo oculto, una disposición de esta manera recherche, es en primera instancia presumible y presumida? Y de esta manera su descubrimiento depende absolutamente no de la agudeza, sino del simple cuidado, paciencia y determinación de los buscadores. ¿Y dónde hay un caso de importancia? O lo que cuenta de igual modo para los ojos policiales, cuando la recompensa es de una gran magnitud, nunca se ha sabido que las cualidades en cuestión fallen. Nunca. Ahora, comprenderás lo que quise decir cuando sugerí que si la carta robada había sido escondida en algún lugar, dentro de los límites del examen del prefecto, en otras palabras, si el principio de su ocultamiento había sido comprendido dentro de los principios del prefecto, su descubrimiento hubiera sido un asunto completamente incuestionable. Sin embargo, este funcionario fue desconcertado cabalmente, y la fuente remota de su fracaso yace en la suposición de que el ministro es un tonto, porque ha adquirido renombre como poeta. Todos los tontos son poetas. Esto es lo que siente el prefecto, y es simplemente culpable de una non distributio medi, no división del núcleo, del latín. Desde entonces, en la interferencia de que todos los poetas son tontos. Pero, ¿este realmente es el poeta?, pregunté. Hay dos hermanos, según sé,
y ambos han logrado reputación en las letras. Creo que el ministro ha escrito eruditamente sobre el cálculo diferencial. Él es un matemático y no un poeta. Estás equivocado. Yo lo conozco bien y es ambas cosas. Como poeta y matemático, él razonaría bien. Como simple matemático, él no podría haber razonado en absoluto y de esta manera hubiera estado a merced del prefecto. Me sorprendes, dije. Con estas opiniones que han sido refutadas por la voz del mundo, no querrás hacer tabla rasa con una idea de siglos bien asimilada. La razón matemática ha sido largamente considerada como la razón par excellence, por excelencia de los franceses. Il y a parler, replicó Dupin citando a Chamfort, que toute idée publique, toute convention irrécue est une sottise car elle est convenue à plus grand nombre. Puede apostarse que toda idea pública, toda convención admitida, es una necesidad porque han convenido a un número mayor. Traducido al francés. Los matemáticos han hecho todo lo que pudieron para promulgar este error popular al cual aludes, y que no es nada menos que un error por su promulgación como verdad, como un arte que vale una causa mejor. Por ejemplo, ellos han insinuado el término análisis para aplicar al álgebra. Los franceses son los originadores de este fraude particular, pero si un término de cualquier importancia, si las palabras derivan su valor de la aplicabilidad, entonces análisis conlleva a álgebra, tanto como en latín ambitus implica ambición, religio o religión, u hominis honesti, hombres honorables. Veo que tienes una pelea pendiente, dije, con algún algebrista de París, pero prosigue. Discuto la disponibilidad y de esta forma el valor de la razón que es cultivada de cualquier otra forma que la abstracción lógica. Discuto, en particular, la razón extraída del estudio matemático. La matemática es una ciencia de la forma y la cantidad, y el razonamiento matemático es simplemente lógica aplicada a la observación de la forma y la cantidad. El gran error consiste en suponer que incluso las verdades, lo que se llama álgebra pura, son abstractas o verdades generales. Y de este error es tan atroz que estoy confundido por la universalidad con que ha sido recibido. Los axiomas matemáticos no son axiomas de verdades generales. Lo que es verdad en su ámbito, la forma y la cantidad, a menudo es groseramente falso respecto de la moral, por ejemplo. En esta última ciencia, muy usualmente, no es verdadero que la suma de las partes es igual al todo. En química, también el axioma falla. Falla en la consideración del móvil, porque dos móviles, cada uno con un valor dado, no tienen necesariamente, cuando se unen, un valor igual a la suma de sus valores separados. Hay muchas otras verdades matemáticas que solamente son verdades dentro de los límites de su ámbito. Pero el matemático argumenta, por hábito, como si sus verdades finitas fueran de una aplicabilidad absolutamente general. Como el mundo en verdad imagina que lo son, Brian, en su muy célebre mitología, menciona una fuente análoga de error cuando dice que, aunque las fábulas paganas no se creen, no obstante lo olvidamos continuamente y hacemos interferencias de ellas como si fueran realidades existentes. Sin embargo, con los algebristas, que son paganos, las fábulas paganas sí se creen y se hacen interferencias, no tanto por un traspié en la memoria como por una explicable esterilización del cerebro. En suma, aún no han encontrado nunca al simple matemático que pudiera desconfiar de las raíces iguales o que no sostuvieran clandestinamente como un punto de fe que x2 más px era absolutamente e incondicionalmente igual a q. Dile a uno de estos caballeros para hacer el experimento, si te place, que crees que en ocasiones puede suceder que x2 más px no es totalmente igual a q, y habiéndole hecho comprender lo que quieres decir, sal fuera de su alcance lo más velozmente posible, porque sin duda se esforzará por derribarte.
Quiero decir, continuó Pim mientras yo simplemente me reía de sus últimas observaciones, que si el ministro hubiese sido nada más que un matemático, el prefecto no hubiera estado bajo la necesidad de darme este cheque. Sin embargo, lo conozco como matemático y como poeta, y mis medidas fueron adaptadas a su capacidad, con referencia a las circunstancias por las cuales él estaba rodeado. Lo conozco como un cortesano, también, y como un intrigante del francés, osado. Consideré que tal hombre no podía llegar a saber los modos ordinarios de la acción policial. Él no podía dejar de anticipar, y los hechos han probado que no dejó de anticipar, los asaltos a los cuales fue sometido. Reflexioné que él debió haber previsto las investigaciones secretas en sus dependencias, a sus ausencias frecuentes de la casa por las noches, que eran aclamadas por el prefecto como ayudas certeras de su éxito. Las consideré solamente como artimañas para facilitar la oportunidad de una búsqueda cabal de la policía y de este modo imprimirles más pronto la convicción a la cual G, de hecho, finalmente arribó, la de que la carta no estaba dentro de las dependencias. Sentí también que todo este curso de pensamientos que estuve detallándote con ciertas dificultades recién se relacionaba con el principio invariable de la acción policial en búsquedas de artículos escondidos. Sentí que todo este curso de pensamientos necesariamente habría pasado por la mente del ministro. Esto lo conduciría imperiosamente a despreciar todos los escondrijos usuales de ocultamiento. Reflexioné que él no podría ser tan eficaz como para no mover que el recondo más intricado y remoto de su hotel serían tan abiertos como sus gabinetes más comunes a los ojos. Las pruebas, los taladros y los microscopios del prefecto, en resumen, vi que sería conducido, por descontado, a la simplicidad, si no había sido inducido deliberadamente a ella por elección. Recordarás quizás que tan desesperadamente rió el prefecto cuando le sugerí en esta primera entrevista que el ministro lo enredaba a él tanto, habida cuenta de ser demasiado evidente. Sí, dije, recuerdo bien su regocijo. Realmente pensé que estaba por tener convulsiones. El mundo material, continuó Pin, abunda en estrictas analogías con el mundo inmaterial. De este modo, cierto color de la verdad ha sido dado al dogma retórico, de modo tal que una metáfora o símil puede usarse para fortalecer un argumento, tanto como para embellecer una descripción. El principio de la vis inertiae, el ímpetu de lo inerte del latín, por ejemplo, parece ser idéntico tanto en la física como en la metafísica. No es lo cierto en la primera que un cuerpo grande se pone en movimiento con más dificultad que uno más pequeño y que, consecuentemente, momentum, movimiento, impulso del latín, es proporcional a esta dificultad, que lo que es en última que los intelectos de capacidad más vista, mientras sean más potente, más constante y más memorable en sus movimientos, que aquellos de menor grado. No obstante, lo que menos prontamente se mueven y que con más perturbación y llenos de duda, no hacen los primeros pasos de su progreso. Nuevamente, ¿has notado alguna vez cuáles de los letreros de las calles sobre las puertas de los negocios son más atractivos para la atención? Nunca he tenido motivo para pensarlo, dije. Hay un juego de acertijos, resumió, que se juega sobre un mapa. Una parte le pide a la otra que encuentre una palabra dada, el nombre de una ciudad, un río, un estado o un imperio. Cualquier palabra en suma sobre la superficie abigarrada y confusa del plano, un novato en el juego generalmente busca incomodar a sus oponentes dándole los nombres de las letras más pequeñas. Pero el adepto selecciona aquellas palabras que se extienden en caracteres grandes de un lado a otro del plano. Estas, como los letreros y carteles de grandes letras en la calle, escapan a la observación a fuerza de ser excesivamente obvios. Y aquí la inadvertencia física es precisamente análoga con la incomprensión moral por la cual el intelecto sufre el pasar por alto aquellas consideraciones
que son demasiado entrometidas y palpablemente evidentes. Por este es un punto que aparece en algún lugar por encima o debajo del entendimiento del prefecto. Él nunca pensó, ni una vez, que fuera posible que el ministro lo hubiera depositado debajo de la nariz de todo el mundo como mejor modo de evitar que cualquier porción de ese mundo la percibiera. Pero cuanto más reflexionaba sobre el ingenio atrevido, ostentoso y discriminatorio de Death, sobre el hecho de que el documento debía estar siempre a la mano, si él intentaba usarlo para un buen propósito, y sobre la evidencia decisiva obtenida por el prefecto de que no estaba escondido dentro de los límites de aquella búsqueda ordinaria del dignatario. Lo que más me satisfajo fue pensar que, para ocultar la carta, el ministro había acudido al recurso comprensible y sagaz de no intentar ocultarla en absoluto. Lleno de estas ideas, me preparé con un par de espejuelos verdes y llamé una mañana, completamente como por casualidad, desde el hotel ministerial. Lo encontré en casa, bostezando, holgazaneando, perdiendo el tiempo como es usual y pretendiendo estar en el último extremo del ennui, hastio, aburrimiento del francés. Él es quizás realmente el ser humano más vivo, más enérgico, pero esto solamente cuando nadie lo ve. Para ser justo con él, me quejé de mis ojos débiles y lamenté la necesidad de los espejuelos, bajo cuya cobertura inspeccioné cuidadosa y cabalmente el departamento, mientras aparentaba estar atento solo a su conversación. Puse especial atención a una gran mesa de escritura cerca de la cual yo estaba sentado y sobre la que yacían confusamente algunas cartas mezcladas y otros papeles con uno o dos instrumentos musicales y unos pocos libros. Sin embargo, aquí, después de un escrutinio prolongado y deliberado, no vi nada que despertara alguna sospecha. Finalmente mis ojos, recorriendo el circuito de la habitación, cayeron sobre un tarjetero de cartón de filigrama barata que colgaba suspendido de una sucia banda azul de un pequeño botón de bronce justo debajo de la mitad de la chimenea. En este soporte, que tenía 3 o 4 compartimentos, había 5 o 6 cartas de vista y una carta solitaria. Esta última estaba muy manchada y arrugada, estaba casi rota en dos por el medio, como si el plan, en una primera instancia de romperla como algo inservible, hubiera sido alterado o detenido en una segunda. Tenía un gran sello negro cargando el monograma D muy visiblemente y estaba dirigida D. El ministro, por una mano femenina diminuta, estaba descuidadamente, incluso parecía desdeñosamente metida dentro de una de las divisiones superiores del soporte. Tan pronto como di un vistazo a esta carta, concluí que era la que estaba buscando. Seguramente, en toda la apariencia, radicalmente diferente de la que el prefecto nos leyó, una descripción minuciosa. Aquí el sello era grande y negro con el monograma D. Allí era pequeño y rojo con las armas ducales de la familia S. Aquí la dirección al ministro era diminuta y femenina. Allí el sobrescrito hacia un cierto personaje real era marcadamente osado y decidido. El tamaño solo formaba un punto de correspondencia, pero entonces la radicalidad de estas diferencias, que era excesiva, la suciedad, el papel roto y manchado, tan inconsistente con los verdaderos hábitos metódicos de D, y tan sugerente de un plan para engañar al espectador con la idea de la falta de valor del documento. Estas cosas, junto con la situación hiperentrometida de este documento, plenamente a la vista de cada visitante, y de este modo exactamente en concordancia con las conclusiones a las que yo había llegado previamente. Estas cosas, como digo, eran fuertemente corroborativas de sospechas. En quien viene con la intención de sospechar. Prolongué mi visita tanto como fue posible y mientras mantenía una discusión de lo más animada con el ministro sobre un tópico que yo sabía bien que nunca había dejado de interesarle y excitarlo. Tuve mi atención realmente fija en la carta. En este examen confié a la memoria su apariencia externa y colocación en el soporte,
Y también caí, finalmente, en el descubrimiento que puso fin a cualquier duda trivial que pudiera haber hospedado. Al escudriñar los bordes del papel, observé que estaban más desgastados de lo que parecía necesario. Estos presentaban la apariencia hoyotosa que se manifiesta cuando un papel firme, habiendo sido doblado y presionado con una dobladura, es vuelto a doblar en direcciones inversas, con los mismos pliegues o bordes que habían formado su dobladura original. Este descubrimiento fue suficiente. Estaba claro para mí que la carta había sido dada vuelta hacia afuera, como un guante, redirigida y resellada. Le di los buenos días al ministro y partí enseguida, dejando una tabaquera de oro sobre la mesa. A la mañana siguiente fui por mi tabaquera, mientras resumíamos con cierta ansiedad la conversación del día precedente. Sin embargo, mientras nos vinculábamos de este modo, un fuerte estampido como de una pistola se escuchó inmediatamente debajo de las ventanas del hotel y fue sucedido por una serie de quejidos temerosos y de los gritos de una turbamulta. D se precipitó hacia la puerta-ventana, la abrió y miró hacia afuera. Mientras tanto caminé hacia el tarjetero, tomé la carta, la puse en mi bolsillo y la reemplacé por un facsímil respecto de las consideraciones externas, que cuidadosamente había preparado en mi casa, imitando el monograma D, muy fácilmente con la ayuda de un sello hecho de pan. El disturbio en la calle había sido ocasionado por la conducta frenética de un hombre con un fusil. Lo había disparado entre una multitud de mujeres y niños. Sin embargo, se probó que había sido sin balas. Y el amigo solo sufrió el pasar como un lunático o un borracho. Cuando se fue, D volvió a la ventana, donde lo había seguido inmediatamente después de haber asegurado el objeto buscado. Muy poco después le dije adiós. El supuesto lunático era un hombre al que yo le había pagado. Pero, ¿qué propósito perseguías?, pregunté. ¿Con reemplazar la carta por un facsímil? ¿No hubiera sido mejor, en la primera visita, haberla capturado y partir? D, replicó Dupin, es un hombre desesperado y de mucho vigor. Su hotel también tiene servidores devotos a sus intereses. Si hubiera hecho el intento salvaje que sugieres, nunca podría haber abandonado vivo los salones ministeriales. La gente buena de París podría no haber escuchado más nada de mí, pero yo tenía un objetivo aparte de estas consideraciones. ¿Conoces mis simpáticas políticas? En este sentido, actué como un partisano de la dama involucrada. Durante 18 meses, el ministro la había tenido en su poder. Ella lo tiene ahora en el suyo, desde que, ignorante de que la carta no está en su posesión, él proseguirá con sus extorsiones como si lo estuviera. De este modo, inevitablemente, se encomendará enseguida a su propia destrucción política. Su ruina, además, no será tan precipitada como torpe. Está muy bien hablar del facilis descensus Averni, fácil descenso del Averno del latín. Pero en todo tipo de escaladas, como dijo Catalani del Canto, es mucho más fácil subir que bajar. En la presente instancia no tengo simpatía, al menos no piedad, por alguien descendente. Él es aquel monstrum horrendum, monstruo horrendo del latín, un inescrupuloso hombre de genio. Sin embargo, confieso que me gustaría saber muy bien el carácter preciso de sus pensamientos cuando él, al ser desafiado por esa a quien el prefecto denomina cierto personaje, se ve obligado a abrir la carta que dejé para él en el tarjetero. ¿Cómo? ¿Pusiste algo particular en ella? Sí, no parece totalmente correcto dejar en blanco el interior. Hubiera sido insultante. Una vez, en Viena, D me jugó una mala pasada, así que le dije completamente con buen humor que recordaría. Así que, como creí que sentiría cierta curiosidad en relación con la identidad de la persona que lo había burlado, pensé que era una lástima no darle un indicio. Él está bien familiarizado con mi letra.
y solo copié en el medio de la hoja en blanco las palabras. Un dessin si funeste, s'il n'est digne d'être, est digne de tiste. Ellas pueden hallarse en el Atreo de Crébillon. Un designio tan funesto, si no es un designio de Atreo, es digno de Tiestes, del francés. Bueno, aquí finaliza la lectura de la carta robada del libro Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe por Ediciones Libertador. Ahora les voy a dejar otro videito que vamos a estar hablando de la biografía del autor. Y bueno, ¿qué más decirles? Que muchas gracias por llegar acá, por descubrir el canal. No se olviden suscribirse en el botoncito de abajo, tocar la campanita y poner las notificaciones para que cuando yo suba un video les llegue. También les voy a dejar las páginas de Facebook e Instagram aquí abajito. Gracias a todos.